Buenas noches. Sean todos muy bienvenidos a esta reunión y esperamos que el estudio que hemos de hacer de la palabra de Dios represente para nosotros el alimento espiritual que necesitamos para crecer en la fe. En esta noche vamos a estudiar un tema relacionado con la vigencia y la autoridad que tiene la Sagrada Escritura para el creyente. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Dice la palabra de Dios: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. El Señor Jesús dice que el que oye la palabra de Dios y le hace caso, le compara a un hombre prudente que edifica sobre la roca. Vino el tiempo de la prueba y la casa permaneció. Además, el Señor dice que el que oye la palabra pero no le hace caso, le compara a un hombre insensato que edifica sobre la arena. En el momento de la prueba, la casa se derriba y dice la Sagrada Escritura que fue grande su ruina. Está claro que el Señor establece que su palabra, el oírla y el practicarla, implica edificar sobre la roca. Quiere decir que la palabra del Señor está ejemplificada aquí en la Sagrada Escritura como la roca. Ahora, el tema de esta noche tiene que ver con si la Biblia realmente es la palabra de Dios, idónea para ser oída y vivida por el ser humano. ¿Realmente vale la pena confiar en la Biblia? ¿Por qué confiar en la Biblia? ¿Qué evidencias conseguimos en la lógica, en la historia, en las profecías para creer que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios? Vamos a tener que repasar varias porciones de la Sagrada Escritura y como base para todos los estudios que hemos de hacer durante estas noches, es necesario que este estudio plantee el fundamento para todo lo que hemos de estudiar durante los días venideros. Quiero que abramos nuestras Biblias o nos ubiquemos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, el capítulo 2 dice que el Señor Todopoderoso, después que el hombre fue creado, lo colocó en el Edén. Y allí vivió felizmente. Pero después vino el pecado. Y la desobediencia trajo como consecuencia el dolor. Dios debía expulsar a la pareja del Edén. Pero antes de expulsarlo, le dio una promesa. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
El Señor dice en esta porción de la Biblia que hay una promesa y una esperanza para la raza humana, pero también le dice a su enemigo que va a poner enemistad entre él y la simiente de la mujer. En otras palabras, vendría un Salvador que aplastaría al enemigo. Vale la pena decir que eso lo dijo Dios 4000 años antes de la venida de Jesús a la tierra. 4000 años antes de la venida de Jesús a la tierra. La Sagrada Escritura dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo. Y en la cruz del Calvario se da la batalla. Satanás intentó herir al Hijo de Dios, incluso el Hijo de Dios fue a la muerte, pero la Sagrada Escritura dice que resucitó al tercer día. Y cuando Jesús muere y resucita, es herido, pero su herida no traería muerte eterna. Pero ese día de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, quedó sentenciado Satanás para morir eternamente. Pudiéramos decir que recibió lo que estaba prometido en la profecía de recibir una herida mortal que sería en la cabeza. Dios había dicho, esta te herirá en la cabeza, pero la simiente de la mujer, en este caso el Mesías, heriría en la cabeza a Satanás y la herida de Jesús sería superada. Ahora, la Sagrada Escritura tiene más elementos convincentes. La palabra de Dios dice cómo serían los acontecimientos que marcarían el cumplimiento de la promesa o la venida del Hijo de Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto lo dijo Isaías, el profeta Isaías, en el año 686 antes de Cristo, antes del cumplimiento. ¿Quién le reveló a Isaías que eso iba a suceder? 686 años antes de que ocurriera, Isaías lo profetizó. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Biblia revela que José y María se habían unido en matrimonio, pero pasaron algún tiempo sin unirse físicamente o carnalmente. José quiso dejar a María de manera secreta para no perjudicarla, pero Dios le reveló que la tomara como esposa porque lo que estaba en su vientre del Espíritu Santo era. Ahora, José sabía muy bien que había una promesa, que un día vendría un Salvador. Isaías había dicho que vendría de una virgen, y ciertamente era un evento milagroso. Una virgen sin haber tenido varón había concebido, y la Sagrada Escritura dice que sería del Espíritu Santo. José finalmente acepta. La Sagrada Escritura continúa el relato y el acontecimiento del cumplimiento de la venida del Mesías, basado en lo que dice el libro o el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice dónde nacería el Mesías. Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. José y María vivían en Nazaret.
¿Cómo nacería el Mesías en Belén si ellos eran de Nazaret? Humanamente era difícil ese acontecimiento en Nazaret, pero el profeta había recibido la revelación del cielo 739 años antes de ocurrir. ¿Quién le dijo a Miqueas que el Mesías iba a nacer en Belén? Dios se lo había revelado y él lo escribe y quedó registrado en la Sagrada Escritura. Y tú, Belén Efrata, eres la más pequeña de Israel, de ti nacerá el que apacentará a mi pueblo. La historia dice, la historia sagrada y la historia secular dicen que el emperador romano dio un decreto para que todas las personas fueran de su pueblo o ciudad de origen, a su ciudad de origen, para ser empadronados, para censarse. Entonces José y María, aunque vivían en Nazaret, ellos habían nacido en Belén y fueron a Belén para el censo que había decretado el emperador romano. Y es allí en Belén cuando van para el censo, cuando comenzaron los dolores de parto. Y esa noche en Belén nace Jesús, el Mesías Salvador, así como estaba prometido, así como lo había dicho el Señor. Además de eso, dice la palabra de Dios que vinieron unos magos del oriente a visitar al rey que había nacido. Y llegan al palacio en Jerusalén preguntándole al rey Herodes el Grande, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Herodes se asombra porque él no sabe lo que ha sucedido. Los magos lo han estudiado, lo han interpretado y vienen perfectamente claros que el Mesías ha nacido, porque su estrella hemos visto, dijeron, y venimos a adorarle. Allí es cuando los sacerdotes, consultados por Herodes, le dicen lo que Miqueas había revelado hacía y a sus padres más de 7 siglos. Herodes les había dicho, cuando lo consigan, me traen la noticia dónde está para ir yo también a adorarles. La Biblia dice que Dios les reveló que regresaran por otro camino y no pasaran a notificarle a Herodes, pues él procuraba la muerte del niño. La Biblia dice que Herodes, siendo burlado, sintiéndose burlado por los magos, dio una orden terrible: matar a todos los niños de Belén con el propósito de eliminar el rey que había nacido. Incluso esto también estaba profetizado. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 15, voz fue oída en Ramá, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron del todo. Esto lo dijo el profeta Jeremías en el año 627 antes de Cristo, antes de suceder el evento. La matanza que ejecutó Herodes en Belén con el propósito de eliminar al niño que había nacido, al Mesías Salvador, estaba anunciada. Lógicamente, Dios, para preservar la vida del niño, reveló a sus padres que huyeran. Y dice el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 1, que debían huir a Egipto. También estaba revelado, y vale la pena recordar o decir que Oseas escribió esto en el año 753 a.C. José y María huyeron. ¿Huyeron dónde? El libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, dice: cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo.
José y María huyeron a Egipto y allí estuvieron por 4 años. Cumplidos los 4 años, había muerto ya el rey Herodes el Grande. Ellos regresan otra vez a su tierra, regresan a Nazaret, cumpliéndose lo que el profeta Oseas había dicho. Cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Se cumplió perfectamente lo que el profeta había anunciado muchos siglos atrás. ¿Quién estaba dirigiendo la historia? Dios. ¿Quién le había revelado a los profetas los eventos que iban a suceder? Una mente sabia, poderosa y amorosa, la de Dios. Lo revelaba y se cumplía perfectamente según los designios del Señor. Pero quiero que compartamos uno de los eventos, diríamos, claves en el ministerio del Señor Jesús para darle un realce al cumplimiento de lo que la Biblia ha planteado. Jesús había cumplido 30 años, dejó su casa y se fue al Jordán, y en el río Jordán le pide a Juan que lo bautice, Juan el Bautista, y Juan finalmente bautizó a Jesús. Después Jesús fue al desierto y estuvo 40 días de ayuno en el desierto, y finalmente él regresa a Nazaret. Y un sábado fue a la iglesia, a la sinagoga, fue al lugar de adoración para adorar a Dios junto con la comunidad. Allí llegó el Señor Jesús, se sentó, el rabino tuvo su parte e invitó, como de costumbre, a alguien de la congregación para tener la lectura correspondiente para ese día. La lectura para ese día estaba basada en el profeta Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2. Recordemos, esto lo escribe Isaías por allá por el año 686 años antes de Cristo. El encargado de la sinagoga, el rabino, sacó el rollo de pergamino, se lo dio a Jesús y le dijo: hoy la lectura correspondiente es esta. Y Jesús, dice el Evangelio según San Lucas, que se levantó a leer la lectura correspondiente para ese día. Tomó el pergamino y dice Lucas, capítulo 4, desde el versículo 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Curiosamente, el rabino le entrega el libro y le dio la porción correspondiente para ese día, y Jesús la leyó, y lo que estaba sucediendo en ese momento es que se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había predicho hacía muchos años atrás. ¿Por qué el rabino no le dio otro libro? Y si le dio el libro de Isaías, ¿por qué no le dio otro capítulo? Exactamente la lectura correspondiente para ese día
era la concerniente al inicio del ministerio salvador de Cristo Jesús. Evidencias claras de que la Biblia es la palabra de Dios y que sus acontecimientos predichos se cumplen de manera perfecta, dando seguridad y certeza al oyente, al estudioso de la Sagrada Escritura, que una mente prodigiosa, que una mente sabia, que una mente divina está dirigiendo la historia de este mundo. Hay mucho más. Y quiero compartir con ustedes otra porción de la Escritura que encontramos en el libro de los Salmos. Esto lo escribió el salmista David en el año 1011 a.C. Y el Salmo dice: el que de mi pan comía, el que se sentaba a mi mesa, levantó contra mí su calcañal, prediciendo de esta manera la traición que iba a recibir. Como el Señor lo había dicho, uno de los discípulos del Señor traicionó al Maestro, levantó su pie en contra de Jesús. Y un día, estando juntos a la mesa, el Señor le dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Todos se asombraron, pero el Señor Jesús, dirigiéndose a Judas, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nadie entendió, solo Judas. La Biblia dice que Judas fue a los sacerdotes y habló con ellos y les dijo: ¿cuánto me dan? Y yo se los entrego. Es increíble lo que allí sucedió. En la Sagrada Escritura dice, en el libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, Zacarías lo escribió más o menos en el año 536 antes de Cristo. Zacarías dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. El versículo 13 dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Cuando Judas le plantea a los sacerdotes que podía entregar a Jesús, ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. ¿Quién le dijo al profeta que eran 30? Dios lo había visto en el futuro y se lo había revelado al profeta, y el profeta lo dejó para que el pueblo, estudiando las Escrituras, conociera los eventos, cómo iban a suceder, de manera perfecta. Los sacerdotes no le ofrecieron 29 piezas, no le ofrecieron 31, 30 piezas de plata, como estaba predicho. De manera perfecta se cumplió. Así entregó Judas al Señor. La palabra del Señor dice también que Jesús fue llevado al sacrificio, murió, pero al tercer día resucitó. El salmista David había dicho con mucha claridad que Dios, en su misericordia, no permitiría que su santo viera corrupción, que no quedaría en el sepulcro, y se cumple perfectamente. Al tercer día Jesús resucitó.
estuvo cerca de 40 días con sus discípulos dando las instrucciones finales. La Sagrada Escritura dice que finalmente el Señor Jesús reúne a sus discípulos en una colina, en el Monte de los Olivos. Dio las instrucciones finales y luego una nube comenzó a ascenderlo al cielo. Ángeles acompañaron ese evento. Cuando los discípulos del Señor miraron la ascensión del Maestro, sintieron mucha tristeza. Se sentían solos. El Maestro ascendía al cielo y ellos quedaban en la tierra. Pero dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, de la siguiente manera. Cuando los discípulos estaban mirando al cielo, los ángeles le dicen: varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Y esto alivió la tristeza de los discípulos del Señor Jesús. Los ángeles anunciaron que Jesús, así como ascendió al cielo, regresaría. Hay una gran cantidad de elementos en la Biblia que revelan que todo lo que ha predicho el Señor en su palabra se ha cumplido de manera perfecta. Quiere decir que lo que falta por cumplirse también se va a cumplir. Y cuando los ángeles anuncian que Jesús vendrá, podemos decir que si todas las cosas de la Sagrada Escritura que han predicho se han cumplido, esto que es trascendente también se cumplirá. Entonces, si todo lo que Dios ha dejado en su palabra como profecía se ha cumplido de manera perfecta, nada ha pasado por alto, lo poco que falta por cumplirse se va a cumplir. Eso debe ayudarnos a reflexionar que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios, la carta de Dios para la raza humana, las orientaciones de un padre para la raza humana, de tal manera que si le hacemos caso a la carta de Dios, a la palabra de Dios, que es palabra perfecta de verdad, entonces podemos estar caminando por lugares seguros. Es más, con estas evidencias pudiéramos decir que creer en la palabra de Dios, como dijo el Señor, y hacer lo que la palabra del Señor dice, nos da la garantía de estar edificando nuestra fe en una roca sólida que no será derribada, sino que perdurará para siempre. ¿Vale la pena confiar en la Biblia? Indudablemente, sí vale la pena confiar en la Biblia. Te invito en el nombre del Señor para que lo hagamos juntos. Dios les bendiga.